Dios Trino y la Biblia, Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita estábamos hablando de algo y hablábamos del nombre, ¿no? Y decíamos el nombre. Jehová está hablando de quién es, de este Dios. Pero fíjense, dice, bautizándolos en el nombre o en los nombres. Para nosotros es muy fácil decir Juan, María y Juan y pensar en nombre. Pero en la Biblia, cuando habla de nombre, ¿a qué se refiere? ¿A quién es la persona? Al carácter. ¿De quién me están hablando? ¿Quién eres? A eso se refiere, no tanto si eres Juan o María. Sí, Juan y María y una pila, dime de quién tú me estás hablando. Se percatan de lo que está hablando la Biblia aquí con respecto al nombre. Y dice que serían bautizados en el nombre. Hablábamos de que hay un solo Dios en la naturaleza, el carácter de este Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Humanamente no hay cómo enseñarlo, como el Padre, el Hijo, no hay forma de enseñarlo. La gente dice que el agua en vapor, el agua líquida, el agua gaseosa, vapor, gaseosa, sólida, no, porque cuando usted analiza no son la misma agua. Entonces esto es modalismo, como que ahora está evaporado, después está sólido. No. Dios es Dios, un solo Dios, es eterno Dios. Pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en cuanto a la salvación, decíamos, como el Padre planeó la salvación, el Hijo es quien la lleva a cabo y el Espíritu Santo es quien esta salvación la aplica en nosotros. Por eso nos da la salvación eterna cuando creemos. Entonces es lo que podemos ver acerca de la Trinidad. Por ejemplo, Dios Padre, Génesis 1:1, vemos que es el creador de todas las cosas. En 1 de Crónicas 29, del 10 al 14, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Miren, bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y aquí David se está refiriendo a Jehová como ¿quién? Como el Padre. ¿Se dan cuenta de lo que hablábamos ahorita? Pero tienes que ver en el contexto, porque pudiera estar hablándonos de ese Mesías que venía y está hablando del Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que realmente Él es el que creó todas las cosas. Este Jehová es nuestro Padre. Eclesiastés 3, del 1 al 10, tiene el control de toda la historia y aún del tiempo. Todo tiene su tiempo. 1 de Crónicas 16, 31 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina, porque es el Rey de toda la tierra. Salmo 146, 10, reina para siempre. Isaías 64, 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste así, que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios nos formó. Él nos hizo, nosotros somos barro y en sus manos Él nos creó. Nehemías 9, 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, tú las vivificas, todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Seguimos viendo aquí con respecto al Padre. Y Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos viendo estos textos que hablan acerca de este Dios Padre, pero ahora vamos a ver a Dios Hijo, que es Jesucristo. Y el Padre quiso poner todo ¿en dónde? En el Hijo. El Padre quiso poner todo en el Hijo. El Hijo no es mayor que el Padre. Y cuando el Padre dijo, eso solo lo sabe, cuando el Hijo dijo, eso solo lo sabe el Padre, Él no estaba por debajo del Padre. Él se somete con respecto a la salvación. Pero con respecto a la Trinidad, a este Dios trino, es el mismo Dios.
un solo Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. En Efesios 1:22, el Padre quiso reunir todo en Cristo. Por eso, si tenemos al Cristo que tenemos, todo. Y por eso en el Hijo que tenemos, al Padre. Por el Hijo podemos estar con el Padre y tener todas las cosas. Dice Colosenses 1:16-17. Miren lo que dice. Ahorita hablábamos del Padre, ¿verdad? Mira lo que dice ahora. Porque en Él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, pero fue creado por el Padre y para el Padre, o fue creado porque es Dios quien creó todas las cosas. Pero ¿quiénes estaban creando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas de la tierra. No recuerdo el pasaje bien. Pero cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y dice que este Verbo se hizo carne y era el Hijo. Entonces, ¿quiénes estaban? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando desde la eternidad. Así que lo podemos ver. Filipenses 3:21, todo lo puso bajo sus pies. El Padre así lo quiso. En Hechos 1, del 1 al 11, vemos que toda la historia es en torno al Cristo que viene de nuevo. Así que aún la historia, todo está a través de Cristo, Dios está llevando a cabo. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a ver que Dios usó toda la historia para traer al Cristo. Igualmente ahora lo está usando todo, ¿para qué? Para traer al Cristo por segunda vez. En Juan 1, del 1 al 14, podemos ver que Él estaba en el principio y creó todas las cosas y vino y se encarnó. En Hechos 4:12 nos dice que es la única salvación. El Padre es nuestro Salvador. Pero ¿cómo nos salvó el Padre? Por el Hijo. Y quiso que fuera por el Hijo. Si tú estás de acuerdo con el Padre, tú le obedeces. Bueno, Señor, si tú dices que es por el Hijo, es por el Hijo. Y si tú lo pusiste todo en el Hijo, pues vengo al Hijo. Porque con el Hijo te tengo a ti, Padre. Y estoy guiado por el Espíritu. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En este Dios nosotros podemos ser salvos. Y este Dios Padre quiso salvarnos a través del Hijo. Y este Dios Espíritu Santo nos lleva al Hijo para que el Hijo nos conecte con el Padre. Esa es la Trinidad que nos muestra la Biblia. En Juan 14:14, 15:7, 16:24, nos muestra que la oración es en el nombre del Hijo. Podemos orar al Padre, dice que la oración es al Padre, pero en el nombre del Hijo. Creyendo realmente quién es este Hijo, podemos llegar al Padre en oración. Y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la oración. Así que entonces, Dios Espíritu Santo, este Espíritu es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Si yo he creído, el Espíritu viene a mi vida. El Hijo está conmigo mediante el Espíritu Santo. El Padre está conmigo mediante el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto ténganlo claro. Si el Espíritu de Dios, como dice aquí, que es el Espíritu de Cristo, no está en ustedes, no son de Dios. Y así lo dijo Pablo cuando le escribe a los romanos. Y yo se los estoy diciendo, siguiendo la enseñanza de la Biblia de Pablo, a ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Pero vemos cómo se relaciona el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Y actúan en nuestra salvación. Por tanto, si el Espíritu no está, no somos salvos. El Padre lo planificó, el Hijo lo llevó a cabo, pero el Espíritu no lo ha aplicado en tu vida. No lo has creído. ¿Se percatan? Así funciona la salvación. Con respecto, la Trinidad con respecto a la salvación. Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Así que vemos aquí al Hijo rogando al Padre para que le envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo.
Cuando aquí en este texto de Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, se está refiriendo a que este consolador, que es el Espíritu Santo, es otro de la misma naturaleza que el Hijo. Yo rogaré al Padre otro consolador. Es decir, yo he estado con ustedes hasta ahora, pero yo me voy a ir, pero le voy a rogar al Padre que les envíe otro, igual que yo, que esté con ustedes. Así que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y somos bautizados en este nombre, en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Hechos 1:8, ese Espíritu es el que va a venir a nosotros. Evidentemente, cuando ya crees, ya lo tienes, pero se le está diciendo a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, el Espíritu Santo, ¿a qué nos va a llevar? A la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? Que conozcan al Hijo y que sea anunciado en todo el mundo. Entonces el Espíritu va a venir y si está en ti, ¿a qué te va a llevar el Espíritu? A hablar en lengua. ¿A qué te va a llevar el Espíritu? A tumbar gente para atrás. ¿A qué te va a llevar el Espíritu? A hacer milagros, a hacer sanidades. El Espíritu te va a llevar a hacer la voluntad del Padre y el Padre quiere que el Hijo sea anunciado en todo el mundo para que regrese por segunda vez. Entonces no puedes separar al Padre del Hijo y del Espíritu. Así actúa la Trinidad en tu vida. Ahí podemos ver 1 de Juan 2, del 10 al 27, dice que esta unción, que es el Espíritu Santo que permanece en nosotros, nos enseña todas las cosas. La cuestión está que ese Espíritu que está en nosotros, ¿qué va a estar haciéndonos? Llevándonos a Cristo. Te va a empujar a que creas que Jesús es el Cristo. Te va a llevar a hacer la voluntad del Padre, que anuncie que Jesús es el Cristo en todo lugar. Ese Espíritu que va a estar en ti. Primero a los Corintios 2, del 10 al 12. Vamos a buscarlo un momentico. Primera a los Corintios, versículo 2, 10 y 12 dice, y al que vosotros, perdón, me equivoqué, estoy en segunda. Primera a los Corintios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El texto lo que está hablando, que no recordaba el texto nos está hablando que Dios nos va a revelar a nosotros todo lo que, la salvación y todas estas cosas que necesitamos, que nos lleve a convencernos de lo que nos ha sido concedido, lo va a hacer el Espíritu Santo. El Padre, por el Espíritu, nos permite que nosotros sepamos que somos hijos de Dios, nos permite que nosotros sepamos lo que se nos ha concedido, nos permite que nosotros sintamos la seguridad. Por eso es una obra total de Dios por su gracia mediante el Espíritu Santo. Y Juan 14, 26 a 27, el Espíritu tomará del Hijo y nos lo hará saber. El Espíritu Santo nos va a estar llevando constantemente ¿a quién? Al Hijo. Y nos va a hacer testificar ¿de quién? Del Hijo. Nos lleva a creer en el Hijo, nos lleva a testificar del Hijo, y el Hijo ¿a quién nos lleva? Al Padre. Así que por el Espíritu somos llevados al Hijo y por el Hijo somos llevados al Padre y estamos con el Padre. ¿Dónde aprendemos todo esto? En la palabra de Dios, en la Biblia, que la Biblia tiene este contenido. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Voy a leer el 15 para recordarlo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Las Escrituras, la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y es tan contundente, es tan de Dios, que dice que es viva, eficaz, no pasa, pero dice que es como una espada que llega a lo más profundo de tu ser, desde lo más íntimo en lo espiritual hasta el cuerpo. Esa es la palabra de Dios. Y hoy queremos la medicina y queremos otras cosas, ok, está bien, pero no solo de pan vive el hombre, porque el hombre no es solo cuerpo, el hombre es espíritu y necesita lo espiritual para poder vivir. Y lo que necesita entonces es la palabra. ¿Y qué me plantea la palabra? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que resuelve todo problema. Y es lo que nosotros necesitamos. En Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y es lo que nosotros necesitamos y vamos a tener por toda la eternidad. La palabra de Dios encarnada delante de nosotros por toda la eternidad. Mateo 5, 17 y 18 no cambiará. Ni una tilde ni una jota pasará antes que todo se cumpla. Pero ¿quién es el que dijo
Yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a cumplir la palabra de Dios. En Lucas 24, 44 nos está diciendo que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, hablaba de él. Así que él es el rey, el sacerdote y el profeta. Jesús es el rey, sacerdote y profeta. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la palabra. ¿Quién planificó todo esto y permitió que estuviera aquí inspirado? Fue el Padre. Inspiró a hombres para que escribieran. ¿Y con qué los inspiró? Mediante el Espíritu Santo. Para que hablaran y escribieran ¿de quién? Del Hijo. Porque conociendo al Hijo, entonces no solo podemos estar con el Padre. ¿Y quién nos muestra todo esto del Hijo? Lo que inspiró el Espíritu Santo en la palabra. Eso es lo que nos muestra la Biblia acerca de la Trinidad. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas hablan de mí, porque realmente Jesús es el Cristo. Y Juan 20:31 se nos dieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y se los tengo que repetir para que lo crean. Él es quien realmente resuelve todo problema del hombre.